Bueno, ficha técnica, acotada, lo más resumida posible, y empieza por el nombre. Muy bien, Simón. ¿Y qué pasa después? Cuando tiene el encuentro con Jesús, ¿qué dice Jesús? Le cambia. A lo largo en la Biblia vieron que en varias ocasiones, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también Dios le cambia el nombre a varios personajes, dando un nuevo significado y también un nuevo propósito. Recuerden que los nombres en la antigüedad y hoy también en otros países tienen significados importantes y no se ponen inmediatamente ni se meditan antes como hacemos en Occidente. En Occidente está la pelea de papá y mamá, porque papá quiere un nombre y mamá quiere el otro. Y nosotros con Juli dijimos, si es nena lo elegí vos, si es nena lo elijo yo. ¿Viste? Repartimos. Y después ahora Mailén nos dice, ¿por qué nos pusieron Mailén? ¿Viste? Así que yo digo, tu mamá. Yo zafo, ¿viste? Pero a veces se tomaban días para darles el nombre y dependía mucho de la condición. A veces, por ejemplo, Jacob nace agarradito del tobillo y recibe su nombre por eso, ¿no? Y así varios personajes. En el caso de Jesús, él le pone Cefas, que es el nombre en arameo, y Petros o Pedro, que es la traducción del griego, ¿no? Eh, Lógicamente entendemos que no significa que él sea la piedra de fundamentación de la iglesia, porque él mismo dice que ¿quién es la piedra? Jesucristo, ¿no? Él claramente lo tenía sabido, pero sí entendemos también que recibe una encomendación especial de parte de Jesús. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el segundo título dice oficio. De oficio pescador. Eh, lo dice ahí, no vamos a leer todos los textos porque la idea no es, si no se nos va a ir mucho el tiempo. Pero él tenía también, recuerdan, relación con qué discípulos también de Jesús. Con Juan, bueno, ahora vamos a ver que Andrés obviamente era su hermano. ¿Y quién más? ¿Por qué tenía relación con ellos? Eran del mismo oficio y también del mismo lugar, ¿sí? Eh, los galileos, ojo, no eran muy bien tenidos, ¿no?, en consideración por parte de los del sur, por los de Judea, ¿sí? Y es más, a veces los despreciaban porque tenían una forma de hablar también distinta. Es como que en Argentina vieron, uno se va a Santiago y hablan de una forma, se va a Córdoba y hablan de otra. Los galileos tenían también una forma de hablar distinta. eh, y también eran un poco despreciados, por eso a Jesús le decían este Galileo, ¿no? Lo menospreciaban y a los discípulos también. Domicilio, puse ahí. Capernaum fue el lugar definitivo, pero antes, ¿dónde estuvo? Muy bien, alguien está pasando, me parece, ¿no? Está leyendo el machete. Es un repaso, muy bien. Si ustedes después ven en el mapa, está muy cerca una ciudad de la otra. Bethsaida está un poquito más al noreste y Capernaum más al suroeste, ¿sí? El estado civil. Se pudo haber quedado sin suegra y ser más libre, y el Señor Jesús le saca de macana, ¿no? Y después está el chascarrillo que dice que lo negó por eso, pero bueno. No, entendemos que la fiebre, ¿se acuerdan que tenía la suegra? No era como una fiebre nuestra, una gripe. Las fiebres de esa época eran fiebres que, o sea, terminaba, ¿viste? Y el Señor restaura una enfermedad posiblemente terminal de la suegra de Pedro, ¿sí? Era casado, lo dice ahí en Marcos y lo recuerda Pablo también en 1 Corintios cuando él dice que acaso solamente tiene derecho de tener esposa Cefas y habla de otros también y da a entender de que incluso su esposa también lo acompañaba en el ministerio, ¿sí? Familia o parientes.
Recién lo dijeron por ahí. De hecho, su hermano lo acerca a Jesús, a Pedro, ¿no? Hacemos un clic ahí. ¿Y hijos? Ahí está el padre Jonás, que el mismo Jesús le dice, ¿se acuerdan? Simón, hijo de Jonás. Hijos, signo de pregunta. La Biblia no menciona que haya tenido hijos. Saben que hay textos extrabíblicos que dicen que tuvo una hija paralítica, pero la verdad que esos textos cuando uno los lee son una cosa que, viste, es de desconfiar bastante. Pero sí tenía un hijo espiritual, así como Pablo tuvo hijos espirituales. ¿Quiénes fueron los hijos espirituales de Pablo? Fueron varios, pero los más destacados fue Timoteo y ¿quién más? Y Tito. Muy bien. Pedro lo tuvo a Marcos, a Juan Marcos, el que primero acompaña a Pablo y a Bernabé en el primer viaje. ¿Y qué pasa? Y se vuelve, ¿sí? Y que Pablo en el segundo viaje discute con Bernabé porque Bernabé, que era pariente, se lo quiere llevar de nuevo y Pablo dice, no hay segundas oportunidades. ¿Y a quién se llevó? ¿Se acuerdan? Muy bien, a Silas. Pero ¿qué pasó con Marcos después? Ahí hay una enseñanza también de restauración, ¿no? Porque uno podría haber dicho, bueno, quizás no era el tiempo de Marcos, o Marcos sus temores lo dominaban más de lo que el propósito y la convicción tenían, o le gustaba más la comida de su mamá y no la quería dejar, no sabemos por qué, pero se va del viaje y los deja en banda. Y en el segundo, Pablo dice, no quiero correr con este mismo riesgo. Bernabé sí se toma de nuevo, se acuerdan a Marcos y se va por el sur y Pablo con Silas se van en su segundo viaje. Pero después Marcos crece y al lado de Pedro es uno, hablan cuando leen el Evangelio que deja Marcos escrito, vemos mucho del carácter de quién, de Pedro. Fue su fuente principal como testigo ocular, aunque Marcos estuvo también en ciertas oportunidades también en el ministerio de Jesús. El aposento alto se sabe que era de la mamá de Marcos y ahí estuvieron y después en el Pentecostés también estaban en el mismo lugar, o sea que la persona que se va con la sábana, ¿se acuerdan? Y dice, se le cae la sábana y huye desnudo. Posiblemente haya sido también Marcos, de curioso que estaba ahí, cuando los romanos quieren agarrarlo, él sale corriendo y queda en paños menores, ¿no? Obviamente no son certezas literales de la Biblia, pero son posibilidades. Pero bueno, no fue discípulo del Señor y por ende en su escrito toma a Pedro como una de las fuentes principales, sin duda, obviamente igual guiado por el Espíritu Santo, pero ustedes notan en Marcos un evangelio de acción. Lo ven a Pedro. Enseguida pasó tal cosa y enseguida la otra, ¿no? Así que hay una restauración y después, ya en el último tiempo de la vida de Pablo mismo, había sido Marcos, estuvo en su primer encarcelamiento en Roma. ¿En qué año? ¿Cuántos presos estuvo en Roma? 2 años, estuvo 2 veces. La primera vez entre el 60 y el 62, ¿sí? En ese primer encarcelamiento está Marcos también, ¿sí? Está Demas también que lo ayuda, pero Demas en el segundo se fue. Y en el segundo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, mandame a Marcos, porque me va a ser útil. Porque Marcos ya no es el mismo Marcos que el del primer viaje. Es un Marcos que maduró espiritualmente y que ahora es una persona responsable. En Marcos nos vemos reflejados nosotros muchas veces, ¿no? Ese camino, ese transitar que Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Hoy también se decía y ayer también se recordó esto, ¿no? A veces creemos que somos nosotros por nosotros, ¿no? Dios tiene un propósito en cada uno, pero hay que ponerse en sus manos. Bueno, carácter. ¿Qué carácter tenía Pedro? Sanguíneo, dicen algunos, sí. Era una persona que parecía que no tenía freno a su boca, enseguida decía lo que tenía que decir.
Y como dijo cosas muy buenas, también dijo cosas, apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor Jesús. Después que le dijo Jesús, tú eres el Cristo, ¿no? Decir, oh, ya está, es la culminación de la revelación a Pedro, de acá este hombre, ¡pum!, para arriba. No pasó nada que enseguida, no, Señor, no te conviene esto que te pase. ¿Se acuerdan cuando él dice, voy a morir, voy a hacer? No, lo llevó a un lado. Miren, Pedro dándole consejo al Señor Jesús. Se le había creído, me parece, ¿no? Pero gracias a Pedro también nosotros tenemos respuestas del Señor Jesús, que no hubiese dado si Pedro no le preguntaba al maestro. Se ve que también había cierto respeto a los maestros de la época y no, tampoco es que uno al maestro le pregunta como hoy le preguntamos, ¿no? Había un temor, una reverencia, un respeto, y si bien Jesús era muy abierto y los llamó amigos incluso a sus discípulos, ellos muchas veces tenían temor de preguntar ciertas cosas y seguramente lo codeaban también a Pedro, porque Pedro representa también las dudas de los demás, no es que Pedro era un preguntón por sí mismo. Así que, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¿Eh? Pero bueno, sí, era impetuoso, iba al frente. A veces lo llaman también esto de decir las cosas antes de pensarlas o de meditar, lo lleva también a decir, Señor, todos se van a escandalizar, de mí no vas a ver eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Va a cantar el gallo antes de que cante, ¿viste? Me vas a negar, ¿no? Ayer también recordábamos eso, Mati nos recordaba, pero vemos también una vida transformada a lo largo del ministerio de Jesús en la tierra y después de lo que el Espíritu Santo hace en Pedro, porque Pedro sigue aprendiendo después que el Señor se va. Con Pedro encontramos también que se completa la idea que Jesús dijo que iba a ser de dos pueblos, iba a ser uno. Pedro da el primer discurso en Pentecostés, se convierten muchos judíos, pero el segundo discurso que se manifiesta, la manifestación del Espíritu Santo con el don de lengua, ¿se acuerdan que era una profecía para juicio a los incrédulos de Israel? Fue en la casa de un gentil. ¿Quién fue? Fue Pedro al que el ángel le dice, ¿se acuerdan a Cornelio? Anda por Pedro. Pedro tiene que venir acá, porque la encomendación fue a él, ¿sí? Así que una persona muy destacada también con su ministerio, el próximo clic, llamado y posición en la iglesia. Fíjense, fue discípulo, apóstol, anciano, pastor, porque fue anciano de la iglesia en Jerusalén. Recuerden que cuando viene la persecución, la primera de parte de los judíos, se quedan los apóstoles. Habían quedado muchos convertidos en Jerusalén de Pentecostés, muchos, ¿sí? Y en cierta forma esa iglesia también se empobrece porque no había ni capacidad de trabajo y dice que todos empezaban a ¿qué? Los que tenían propiedades, dice algunos vendían y daban para administrar a todos los que estaban en la iglesia de Jerusalén, las viudas, los huérfanos y los que necesitaban. Pero cuando viene la persecución, ¿qué hacen? Se tienen que ir, algunos se vuelven a sus lugares porque a Pentecostés llegan de todos, judíos de todos lados, se regresan, pero los apóstoles deciden quedarse ahí para hacer el núcleo también de la revelación de parte de Dios, ¿sí? Aunque se sabe que muchos de los apóstoles no quedan tanto tiempo ahí, sino que después empiezan a hacer viajes a otros lugares, ¿sí? Después encontramos a lo largo de la historia que definitivamente por la persecución, sobre todo neroniana, se tienen que ir, ¿sí? Se van, la mayoría se van. Así que fue anciano pastor de la iglesia en Jerusalén y predicador, obviamente, ¿sí? También obviamente tuvo el don de profecía, ¿sí? Fue un profeta porque también anunció de parte del Espíritu Santo cosas reveladas para la iglesia. Hay muchos textos ahí, les quedan igual en el resumen. Así que
un resumen un poquito acotado, pero entiendo que todos ya conocemos la vida de Pedro y me gustaría preguntarles a ustedes de este hombre de Dios, de este hermano nuestro, ¿qué les llama más la atención de él o qué les haya marcado más de la historia de Pedro? A ver si alguien se anima. Bien. Es la última vez que vemos que hay una encomendación, se retifica el ministerio de Pedro, porque en ese encuentro con Jesús, Pedro tenía cuentas pendientes con Jesús. Porque después de que Pedro lo niega, está bien, Jesús se aparece, pasa a ustedes, se acuerdan, pero no había tenido un encuentro personal con Pedro. Y como hoy se decía, el Señor Jesús no le dijo, no le fue con un caño a Pedro, pero cuando le dice, me amas más que estos, y le pregunta 3 veces, implícitamente le está diciendo, pensá cómo me vas a contestar, porque antes ya me dijiste que ibas a morir por mí y me negaste, ¿no? Y Pedro ahora ya es otro Pedro. Y dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero, ¿sí? Y entonces le vuelve a pedir que cuide a sus ovejas y a sus corderos, ¿sí? Y en esa caminata, como decía Andrés, el Señor le da una profecía a Pedro. Y le dice, vos tenés todo el impulso, hacés lo que querés, vas, pero va a haber un tiempo que te van a ceñir y te van a llevar a donde vos no quieras. Es importante esto porque es una de las pocas veces que Jesús le dice a alguien cómo va a morir. ¿Se imaginan que a nosotros se nos revele cómo vamos a morir? ¿Cambiaría nuestra vida o no? ¿Qué te parece, no? Pero ¿por qué? Yo a veces me pregunto por qué se esboza de los labios de Jesús eso. Y era porque el corazón de Pedro ya era otro, que estaba ya dispuesto a qué? A morir por su Señor. Totalmente. Y en esa palabra de Jesús también le está diciendo a Pedro, vos ya sos otro, ¿no? Porque antes te escandalizaste, me negaste y te fuiste, pero ahora vos vas a dar tu vida por mí. ¿Sí? Como diciendo, en la segunda oportunidad que tengas, vos realmente vas a cumplir con aquello que alguna vez dijiste que no te ibas a escandalizar, ¿no? Y nosotros vemos a un Pedro que, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos, muere el hermano de Juan, Jacobo, por espada, queda preso Pedro, Pedro está en la cárcel, algunos dicen que está durmiendo porque no le importaba nada, pero yo creo que Pedro tenía la total certeza de que no le importaba si tenía que morir ahí, porque moría por la causa digna de su Señor. Y bueno, el ángel lo libera porque no era todavía el tiempo de Pedro, tenía todavía más cosas que hacer, ¿no? Hermanos, si nosotros estamos hoy respirando y con vida, es porque todavía el Señor tiene propósitos para nosotros. A veces nos preguntamos, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿No? Obviamente no voy a ser como Pedro. Bueno, no sabes en primer lugar qué es lo que Dios quiere hacer con vos. Hay personas que Dios los sacó y los mandó a lugares inhóspitos y a predicar el Evangelio, pero vos podés ser también luz y sal en el lugar donde estás. Si nosotros no entendemos que respiramos en Cristo porque Dios tiene un propósito en nosotros, no es el propósito de Él solo asistir a una congregación un domingo. No es solo eso, es parte, pero no es solo eso, ¿sí? Y esto también es importante. Hay propósitos de Dios en el lugar donde estamos. Hay lugares que solo nosotros vamos a llegar. Y tenemos que llegar siendo cartas leídas de Cristo. Eso lo tenemos que tener en mente. Y porque aparte, ¿saben qué? Muchas veces quizás le predicaste a una persona y esa era la persona que después iba a ganar para Cristo a multitudes, como ha pasado a lo largo del tiempo. Si los que escuchan el testimonio de Billy Graham o de Grande, quizás personas insignificantes para el mundo les llevaron la palabra de Dios. Y después esos fueron grandes hombres, ¿no? O sea, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y nunca tenemos que menospreciar la llegada que nosotros podemos tener a las personas siempre que estemos en las manos de Dios. Y es el caso
de Pedro, es el caso de él. Bueno, ¿alguno más que algo de la vida de Pedro le haya quedado marcada? Exactamente. Muy bien, exacto. También eso en nosotros. Eso a veces nos pasa, decir, pero yo qué llegada voy a tener si no tengo estudio, no tengo capacitación. A veces se nos mete también en la idea de que si no sos profesional no podés tener llegada a ciertas personas o a ciertos grupos, ¿no? Y vemos a lo que el Señor Jesús escogió, hermano, no era de lo mejor. De hecho, se asombraban después de cómo hablaban estos hermanos que no tenían, dice, eran sin letras, ¿no? Ojo, no significa que eran analfabetos, significa que no habían pasado por una academia de capacitación. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo hace es independiente. Y vos capaz que cuanto más de barro sea, no importa el vaso, importa el mensaje, importa el Espíritu Santo. Porque el que transforma vida es el Espíritu y nosotros somos simples instrumentos de él. Y eso también es un ejemplo, ¿no? Un hombre sin letras, con un oficio muy común para los galileos, y sin embargo el Señor ya le había dicho, vos vas a ser pescador ahora de hombres, solo en las manos del Señor. Por eso es que nosotros podemos ser efectivos individualmente y como iglesia solo si el Espíritu Santo nos guía y dejamos que su voz nos conduzca. Bueno, ahí vemos también algo que hablábamos la vez pasada también, la transformación en Pedro es que aunque le cuesta entender que la salvación ya no es solo racial, la pertenencia a una raza, sino que ahora el pueblo de Dios iba a estar integrado por judíos y por gentiles, ¿no? Le cuesta un encontronazo con Pablo. ¿Se acuerdan de eso, no? Eh, si vemos la línea de tiempo, recordamos vagamente, ¿en qué evento podríamos poner el encontronazo con Pablo? Les voy a dar una pista, a ver. Ay, muy bien, Rocío. Ellos tienen en el 49 el concilio, ¿se acuerdan? Pablo había terminado su primer viaje misionero. ¿A dónde regresa? ¿Cuál era su iglesia base? Antioquía, muy bien. Pero llegan algunos desde Jerusalén diciendo que son mandados de Jerusalén a decir que se tienen que circuncidar. Eso incluía respetar toda la ley. Se arma un alboroto y ¿a dónde van? A Jerusalén. Bueno, se arma un concilio y se decide lo que se tiene que hacer y regresan a Antioquía. Aparentemente en ese transcurso, que posiblemente fue 1 año, 2 años, Pedro viaja a Antioquía, está un tiempo, dice, come con los gentiles. Pablo lo narra esto en su primera carta, ¿a quiénes? A los... ¿Quiénes habían pasado por lo mismo? Que dice insensatos. Muy bien. Entonces Pablo en ese transcurso escribe, porque se entera que también hay judaizantes allí, y manda. Y cuando manda esa carta le narra esto, ¿no? Le dice, cuando yo fui a Jerusalén me llevé a Tito, le dice. Y a Tito nadie de Jerusalén lo obligó a circuncidar. Distinto con Timoteo, ¿se acuerdan? Timoteo cuando lo toma en su segundo viaje, Pablo le dice que circuncidate. En primer lugar porque Timoteo, su mamá que era judía, su papá no, ¿sí? Por eso él no estaba circuncidado, pues su papá que dijo, respeto que le inculquen su teología, su Dios, pero a este no lo tocan. Para los griegos la circuncisión era una asquerosidad, ¿sí? Pero llegado el momento, Pablo necesitaba que Timoteo entre con él a la sinagoga y predique, y no iba a haber aceptación si él no manifestaba realmente que era judío. Muchas veces, hermano, ellos mostraban que eran judíos. Tenían que mostrar y era la marca. Cuando José en Egipto se encuentra con sus hermanos,
dice, no lo reconocían. En un momento narra, dice, acérquense. No es para mostrarles la cara, ¿eh? Le muestra la señal de circuncisión. ¿Ah? O sea, era una marca que a veces se tenía que exhibir porque era un certificado, yo soy judío, porque ningún gentil se iba a circuncidar a no ser que se haga prosélito puro. ¿Ah? En el tiempo de Jesús existieron algunos simpatizantes, pero que no se habían hecho prosélitos puros. ¿Se acuerdan los centuriones? Muchos, dice, alguno incluso dio plata para la sinagoga, ¿se acuerdan? Pero no era un prosélito, se les llamaba prosélitos de la puerta, eran simpatizantes e incluso eran monoteístas, pero hasta ahí nomás. ¿Tá? Porque también el ser circuncidado les iba a obligar a ellos ya no tener contacto con otros gentiles. Entonces no podía, un centurión no podía, ¿tá? Estaba limitado, igual que otros gentiles. Así que por eso Timoteo es circuncidado y Tito no. Tito tenía otro ministerio distinto. Y entonces Pablo le dice, si en Jerusalén ustedes están diciendo que se tienen que circuncidar, pero en Jerusalén no obligaron a Tito a circuncidarse, entonces, ¿qué me están contando? Y además dice, yo tuve una confrontación con Pedro, porque cuando vino a Antioquía comía con gentiles, el anciano y apóstol. Pero cuando llegaron otros de Jerusalén, ¿qué pasó? Se aisló y se juntaba solo con judíos. ¿Y por qué hubo una confrontación en público? Porque nosotros entendemos que la palabra dice, si tenés algo con tu hermano, ¿qué pasa? Primero aparte, después testigos y después la iglesia. El problema acá dice que hasta Bernabé, que era el amigo de Pablo, había sido confundido en esta actitud de Pedro. Y como él lo manifestó en forma pública, Pablo lo tiene que confrontar, aparte siendo apóstol también Pablo, no cualquiera lo iba a confrontar. Exacto. Entonces, confronta y dice, vos tenés una mala actitud. Y dice, era digno de condenar, dice Pablo, ¿no? No es que iba a condenar para el infierno, la actitud era condenable porque estaba borrando con el codo lo que en el concilio habían acordado. Y aparte le estaba dando la derecha a todos estos judaizantes con esa actitud. Entonces, y después entonces quedan enemistados Pedro y Pablo para siempre. No. En su segunda carta, ¿se acuerdan? Pablo dice, ¿no? Nuestro hermano, Pedro dice, nuestro amado hermano, que escribió cosas que algunos dice tuercen y pone sus escritos al mismo nivel que los escritos anteriores. O sea que lo que entendemos que esa exhortación, esa amonestación, no era exhortación, amonestación, sirvió también para Pedro, porque fue de parte de Dios para decir, pish, ¿no? Otra vez estás como queriéndote descarriar. Y es una actitud también humilde, ¿eh? A nosotros no nos gustan que nos amonesten. En nuestra carne siempre dice, ¿quién es este que me viene a decir eso? ¿No? Lo primero que sale de nosotros es esto. Sin embargo, hoy se hablaba esto del cuerpo, de que somos familia. También tenemos que ser humildes para recibir la amonestación, recibir la exhortación. Es cierto que muchas veces la idea no es incluirte, sino lapidarte, ¿no? Muchas veces caemos en ese error. Decir, este tropezó, agarramos piedra y parece que lo queremos hundir más. La idea es restauración siempre. Entonces, cuando uno amonesta, ¿cómo tiene que amonestar? Si no vas a amonestar con amor, no amonestes. No hagas nada. Si no tenés buen trato, amor y la idea de restauración, ni se te ocurra. Deja que el Señor utilice a otro. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Cuando le dice, apaciente a mis corderos, la primera pregunta es si lo amaba a él. Ni siquiera dijo, ¿amas a mis corderos? No dijo, ¿me amas a mí? El amor de Dios, por sobre todas las cosas, el amor al pastor de los pastores, como hoy se recordaba. Bueno, terminó esa ficha técnica y vamos al resumen de primera y segunda. No vamos a llevar mucho tiempo, poner resumen primera, ahí está, 1 y 2, lo vamos pasando. ¿Lo leyeron esta semana, capítulo 1 y 2? ¿Repasaron? Voy a tomar
Bueno, anda pasando, Trinidad en la elección, gracia y paz. Seguimos, Lu. Esperanza viva. Uy, acá sí se me complicó a mí. Ustedes seguramente ven menos que yo. El nuevo nacimiento, una heredad, a ver, una heredad imperecedera. Uy, qué mal que estoy. Fe probada en el sufrimiento, el misterio que los profetas investigaron. Llamado a la santidad, actitud del creyente, el modelo es el Padre Santo, temor reverente, es la próxima, es esa, el color. Autor fraternal y la palabra eterna. Seguí. Todos los demás ya lo ven. Y la última, que es un poco el resumen, seguí. Igual eso les queda. Ahí está, esta es mejor. Ahora ven más. Capítulo 1 y capítulo 2. Los resúmenes a veces sí son así, ¿viste? Tienen que volver a leerlo. Pero básicamente Pedro pone hincapié en esto, en el llamado, en la identidad de los cristianos. Ustedes son pueblo, 1 Pedro 2:9, ¿no? Ese de memoria lo sabemos. Es la identidad que no tenemos que perder de vista, pero después habla también que esa identidad en Cristo y requiere que uno también viva de acuerdo a eso, ¿no? Uno no puede poner el loguito en el auto del pececito y después pasar en rojo los semáforos, no poner baliza, ¿viste? ¿No les ha pasado a veces que ven adelante, che, este es cristiano, y se cruza de vía, no pone, bueno, arranca el pececito, ¿viste? Claro. Acá también puede pasar, ¿viste? Pero, hermano, si vos vas a vivir una vida como cualquier mundano, ni diga que sos cristiano, hacenos un favor, te lo pido. ¿Tá? Porque lo que hace es tirar el Evangelio. Las cartas leídas, ¿qué somos? ¿Es carta leída para bien o para mal? A veces eso se toma como algo positivo. No, a veces lo que leen los demás de nosotros es, mirá, si así son todos los cristianos, ¿no? Así que bueno, él termina el segundo capítulo, capítulo 2, verso 13, y él empieza a decir cosas que posiblemente no les agradaron a ellos mucho en su época y no nos agradan tampoco a nosotros, porque es llevar la cruz de Cristo. Él dice, el verso 13, ¿por causa de quién? ¿Por causa del Señor qué? Sí, por causa del Señor era declarar que todo te va a ir bien y nos iba a gustar a todos, ¿no? Por causa del Señor declaren que hay triunfo, hay prosperidad y hay tantas cosas como se escucha muchas veces. Y eso es un lindo llamador de gente, ¿eh? Va a tener el culto lleno si esa es tu predicación. Pero si vos predicás lo que Pedro les dijo, por causa del Señor, sométanse. Y ahí no me gustó tanto ya. Ahí no me gustó. Porque encima, sométanse a qué? A la institución humana, sea rey, como a superior y a gobernadores, etcétera, etcétera. Eso tiene implicancias. Tuvo implicancias en la época de Pedro de quién era el emperador. Un lindo nene era el emperador. Era Neroncito. Ya lo vimos la clase pasada, lo que este muchacho hizo, ¿no? Ahora, lógicamente esto no habla de un servilismo o de algo que es sin ningún tipo de condicionamiento. Cuando les dijeron a los apóstoles que dejen de predicar en el nombre de Jesús, ¿qué le respondieron? ¿A quién hay que obedecer? Primero a Dios. Así que el respeto al gobernante, mientras las leyes del gobernante estén acorde a la ley soberana y suprema de todo cristiano, que es la Biblia. Si a mí me ordenan a no predicar, a no congregarme, lo lamento. A Dios obedezco antes que a todos, porque a Él le tengo que dar cuentas, ¿sí? Pero todo lo que concierne después a leyes, nuestra ley suprema es la Biblia, nuestra segunda ley, ¿cuál es? La Constitución. Obedecemos a leyes, ¿no?
Y todo cristiano tiene que ser el mejor ciudadano. De eso se habla un montón desde nuestros aportes hasta nuestra vida, hasta llevar un cinto de seguridad cuando manejamos, o sea, hasta cuando sacamos al perro. ¿No? Algunos no leyeron la ley de tenencia responsable de mascotas. Como cristiano también, correa y collar, levantamos la caquita del perro y tantas cosas. O sea, el ámbito del cristiano es en todo, no es solo acá. Acá somos todos fantásticos. Y después dice, honrad a todos, habíamos dicho que esto era muy difícil en una Roma tan estratificada, donde solo la honra era a un superior, nunca a un inferior. Yo no iba a honrar a un esclavo, yo solo tengo que honrar a un superior, a mi amo, al gobernante, al rey, para arriba, nunca era hacia abajo. Y Pedro dice, no, se honra a todos porque todos fueron comprados por la misma sangre, o sea, ante Dios todos valen lo mismo. Entonces, tu hermano tiene el mismo valor que vos. Y nuestra humildad requiere que estimemos como a los demás. ¿Nos toca el orgullo o no? Pero después también les dice a los criados que estén sujetos a ¿qué? Si son buenos, si no, no. Por más que los amos sean jodidos, tienen que mostrar sujeción. Y si padeces injustamente, Cristo padeció injustamente. Te vas a parecer a Cristo más. Vas a glorificarle a Él. Y bueno, obviamente también hay después a los amos mandamientos para ellos, ¿no? Me quedan 10 minutos. Y llegamos al capítulo 3, que aunque nosotros vemos divisiones de capítulos y versículos, siempre que leamos una carta, ni siquiera los subtítulos tenemos que leer la carta entera. Una o dos veces, la tercera vez en otra versión, y queda, porque a veces la división de capítulos nos sectoriza la mente, sobre todo aquellos débiles como yo que somos tan estructurados. Entonces tenemos que buscar métodos para entender que todo es un hilo conductor. ¿Sí? Y el 3, capítulo 3, verso 1 dice, asimismo, o sea, venimos hablando de por causa de Cristo sujetarnos, asimismo, por causa de Cristo, ¿qué dice? Vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es como de grande estima delante del esposo. También, pero lo principal es que es de grande estima delante de Dios. Por eso volvemos al 13, por causa del Señor. 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién, en su esposo. Esperaban en Dios. Fíjense cómo Pedro está remarcando algo importante. Tu conducta se debe primero a Dios, ¿sí? Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hasta ahí nomás. En estos 10 minutos vamos a entrar un poco en el contexto de lo que era la mujer en la Roma del tiempo de mediados del siglo. ¿Y por qué digo mediados del siglo? Porque si hubiésemos ido al 27 a.C., la cosa hubiese sido completamente distinta. La Roma de la República, incluso los griegos, tenían a la mujer bastante como felpudo, bien ahí abajo, sin autoridad, sin ningún tipo de derecho, incluso
Solo las que estaban muy arriba tenían posibilidad de ciertos estudios, pero los estudios eran para saber cómo comportarse en la sociedad, sus límites como mujer. A medida que pasa el tiempo, que Roma llega, empieza la Roma republicana, que conserva todavía ciertas cosas, pero después del 27 a.C. empieza la Roma imperial y empiezan las leyes augustas, que acá sí le dan libertad a la mujer en comparación a lo que era la par. Si las comparamos con hoy, obviamente seguían estando en desventaja. Tal es así que la mujer, incluso en el vientre o cuando nacía, ya corría con desventaja. Hay una carta famosa de esos tiempos de una persona que amaba a su esposa, pero le dice, estando embarazada y él de viaje, que él iba a mandar dinero para su sustento, pero dice, cuida al niño, que yo, si nace niña, deséchala. Hablamos del infanticidio el año pasado, ¿sí? Y la mujer tenía más que perder. Por lo general, la primera mujer era aceptada, la segunda, deséchala. Se los dejaba en un lugar para que mueran, a la intemperie. Ahí venían algunos esclavos, los tomaban como esclavas o morían directamente. Ojo, no solo pasaba con mujeres, también pasaba con hombres, pero la cultura era tan estricta y tan rígida, y fíjense el poco valor que tenía una mujer, que la primera la aceptamos, la segunda se descarta. Y de hecho hay arqueológicamente fosas comunes con huesos de fetos y la mayor parte de ellos son mujeres. ¿Sí? Así que la mujer corría en desventaja ya en el momento que nacía. En el tiempo de Pedro, sí es cierto también que la mujer ya gozaba de otros privilegios. Al principio, y en lo que era la Roma republicana, la mujer siempre estaba bajo tutela. ¿Primero de quién? Del padre, pater familias, ¿sí? Pero cuando se casaba, el padre quedaba una dote al esposo y ahora la mujer estaba bajo tutela ¿de quién? Del esposo. En la Roma republicana, el único que podía determinar divorcio era ¿quién? El esposo. Cuando despedía a esa mujer o repudiaba, ¿qué le daba? La dote que había recibido y una carta. Liberaba a la mujer para que se pudiera volver a casar. Eso no solo era en la Roma republicana, sino también en Jerusalén, ¿sí? Por ende, la mujer por sí misma no podía separarse de un hombre, a no ser que esa mujer sea de alta alcurnia y tenga otros contactos, por así decirlo. Pero en la Roma del Imperio, y ya avanzado, sobre todo en la época media del primer siglo, cambian con las leyes augustas esto y la mujer ahora puede decidir por sí misma divorciarse del esposo, ¿sí? Esto se llamaba matrimonio sine manu o sin mano. Significaba que cuando se casaba, ella seguía estando bajo la tutela de la familia, no del esposo. Y entonces podía ser heredera de los bienes de la familia. ¿Se entiende? Entonces ahora ya no dependía exclusivamente del esposo. Sí, también es cierto que la patria potestad seguía estando ¿para quién? Para el esposo, para el padre. ¿Sí? Por eso es pater potestas. Por eso es que tampoco las mujeres que piensen que se divorciaban así como hoy pasa, ¿no? Ojo, tanto hombres como mujeres. Porque ellas sabían que después perdían también el contacto o a sus hijos. Así que bueno, un poco de historia para entender también qué era lo que sucedía en ese tiempo. Quiero decirles que la mujer en la Roma republicana no podía salir sin la autorización de su esposo. Ojo, la matronae, que era la mujer que era vista como el ideal de Roma, era la mujer casada, dueña de su casa, y esto sí era literal, la mujer administraba su casa y ella era la dueña,
y en eso era tan así que ella a veces ni siquiera le pedía permiso al marido cuando tenía que hacer compras, organizar para la casa, traer algún siervo y eso, porque ella se establecía que era la dueña de casa. Ahora sí salía si su marido le daba permiso. No podía tomar vino la mujer. Estaba muy mal visto y a veces había condenas por eso. Cuando cambia todo eso a las leyes augustas que ahora estamos en él, eso cambió. Ahora la mujer sale, ahora si bien es cierto que no todo el imperio era uniforme, había lugares que todavía eran muy helenísticos y todavía reservaban algunas tradiciones, la mujer tiene más libertad. Sí es cierto también que siempre, ahora vamos a ver si llegamos, el tema de la vestimenta, creo que no vamos a llegar, pero lo vamos a ver la clase que viene. Vos salías a la ciudad de Roma o en el imperio, en las urbes, que eran romanas pero con la cultura helénica, y sabías qué tipo de mujer estabas viendo. Porque era tan marcado, no es como el hoy que es la ropa es informal, ¿viste? Vos ves a alguien de traje y corbata, pero no pensás que es rico, es un pobre con traje. Si me ves a mí con traje, ¿qué vas a decir? Oh, qué millonario. No decir, este Nico es un pobre con traje, ¿no? Hoy la ropa no distingue, aunque vas a ver quizás ciertos lugares que van a usar marcas distintas, pero a la vista no vas a decir, no, ¿no? Pero en la Roma sí, tanto hombres como mujeres se diferenciaban estrictamente con lo que se vestían. Y no lo hacían como hoy se hace a veces con modas. Ojo, modas que a veces abrazamos los cristianos que nunca tendríamos que abrazar, porque son modas que muestran más de lo que deberían mostrar, etc., ¿no? Sujeta una moda encima a personas de dudosa moral, que después no quieren imponer sus modas. Paréntesis, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Pero en Roma, la vestimenta, vos no te vestías así por moda, estrictamente, aunque después obviamente siempre hubo algunas corrientes, sino que te vestías de una forma porque estabas mostrando a los demás qué tipo de mujer eras. ¿Sí? Y con esto termino, uno de los acontecimientos que sucede cuando empieza la predicación a los gentiles es que Pablo, ¿a dónde entraba? ¿Se acuerdan? Cuando predicaba. Al primer lugar que llegaba, ¿a dónde entraba? A la sinagoga. Aprovechaba el sábado, además porque él era judío, entraba a la sinagoga. Como siempre se le daba al invitado la posibilidad de leer, ¿qué hacía Pablo? Agarrar Isaías, supongo yo, que es el Evangelio del Antiguo Testamento, y decía, ustedes estaban esperando al Mesías, el Mesías ya vino, es Jesucristo y se cumple acá y acá y allá y nosotros somos testigos y Cristo resucitó y me imagino la predicación de Pablo, ¿no? Cuando Lucas narra de quienes se convertían, ¿quiénes se convertían? ¿Se acuerdan? Obviamente se convertían judíos también, pero Lucas describe, ahí vamos a leer dos textos para terminar, Hechos 17:4 y después 17:12, por ejemplo. ¿Le podés poner Lu ahí? Hechos 17:4, fijen, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, ¿y qué dice? Y mujeres nobles, interesante, Lucas no lo pasa por ahí, no dice, y mujeres muchas. Mujeres nobles, no pocas. Y el 17:12, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Tá? Y después vemos también el caso de que cuando no hay sinagoga, ¿se acuerdan? Ni bien llega a Filipos Pablo, ¿a quién encuentra? Lidia y un grupo de mujeres. ¿Qué era Lidia? Se dan cuenta de cómo cambió el rol de la mujer a lo largo del tiempo. No es lo mismo hablar de Roma en la mitad del siglo de que Roma en el 27 a.C. ¿Ah? O sea, hay un cambio. Cuando ustedes lean y estudien el rol de la mujer, presten mucha atención
a que lo que leen qué etapa les está hablando del Imperio Romano. Porque con Augusto se libera y se le da más posibilidad a la mujer a hacer también ella tener su propio negocio, no estar atada exclusivamente a su casa. Y el Evangelio se aprovecha con esas mujeres porque son las primeras que ofrecen ¿qué? Su casa para que los hermanos se congreguen. Lidia, ¿qué les dice? Nos obligó, dice Lucas, nos rogó. Si fui hallada en gracia en ustedes, vengan a mi casa. Lógicamente Lidia tendría una condición económica distinta al ser comerciante, vendedora de púrpura. Ahora vamos a ver, el púrpura era top allá. Púrpura tenía los emperadores, los senadores, y no, los senadores no era todo púrpura, eran algunas cositas de púrpura. Eran los últimos. Los soldados que pasaban a un rango muy alto, capa de púrpura. Y era un comercio rentable. Pero no podía ser si una mujer todavía estaba atada a la tutela o de un esposo o de un padre. Entonces se muestra que el rol de la mujer cambia también en el imperio. Y estas mujeres nobles, ¿por qué también a esto la pregunta, ¿por qué se creen que había mujeres nobles en una sinagoga? ¿Es llamativo o no? Bueno, recuerden que la Roma no era muy benéfica con las mujeres y que encima, dato curioso, se toleraba la infidelidad del hombre, pero la de la mujer, y de hecho se condenaba muchas veces el adulterio, no solo vistiéndolas de negro, sino rapándoles la cabeza. Y se les sacaba una prenda que era no solo la estola, que era con lo que se cubrían, sino la prenda superior, que era la plisada, que era la que más mostraba a los demás. La clase que viene vamos a hablar de eso, pero es importante también entender cuando se narran cosas, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, poder entender por qué se dieron y cómo también la palabra y el Evangelio aprovechó esas circunstancias y esas condiciones. El politeísmo no era algo bueno, para una persona que quería vivir rectamente y quería tener cierto orden y cierta moral. Entonces se sabe que ciertos gentiles y sobre todo mujeres encontraban en el judaísmo un marco ¿qué? Un marco de respeto, un marco moral, porque la ley valoraba mucho el matrimonio monógamo y adoraban a un Dios que, si bien era no visible, era un Dios que establecía principios de ética y de conducta. Entonces era llamativo y era bueno incluso para la familia aferrarse a las tradiciones del judaísmo, un judaísmo que era distinto al judaísmo que vemos hoy. Ayer había una foto que Mati puso de que Nehemías está orando y tiene en la cabeza, ¿qué tiene? Un kipá. No había kipá en esa época. El kipá surge en el medioevo. Pero bueno, la IA a veces no distingue, ¿no? Cuando uno hace las imágenes. Pero este judaísmo era muy distinto al judaísmo de hoy, ¿sí? Y era mucho más estricto en algunas cosas, pero se aferraban mucho más. No había Talmud, no había escritos posteriores que degeneraron completamente. Imagínense que tales eran las tradiciones que ya algunos habían ponido. Me parezco un gobernador. Que Jesús les da con un caño. Le dice, ustedes están poniendo la tradición por encima de la palabra. Pero no era ni por las tapas lo que es hoy el judaísmo, ¿sí? Entonces estas mujeres y muchos griegos abrazaron el judaísmo porque era mucho más saludable ética y moralmente. Cuando llega el Evangelio, además de que el Espíritu Santo trabaja, era mucho más fácil abrazar un evangelio que me dice que ahora no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, griego o judío. Y cuando esa mujer es incorporada a la familia de la fe y se le dan dones y se le permite servir a la iglesia y se le da una importancia trascendente a la mujer en comparación a lo que todo el imperio pregonaba, ¿qué hacían estas mujeres? Abrazaban
el Evangelio, pero saben cómo, ¿no? Y Pablo nombra que había mujeres que lo habían ayudado a él incansablemente también, igual que otros hombres. Porque el Evangelio reivindicó a la posición que Dios le dio a la mujer, que siempre tendría que haber tenido. Y esto fue un cambio choqueante también para la cultura. Por eso la iglesia era también despreciada, porque hacía cosas que la cultura quería mantener, ¿sí? Y esto también es un llamado a nosotros también hoy, porque hoy uno puede decir, bueno, ya hoy la mujer no es así. En Occidente, en otros lugares, mismo que todavía están con una vinchita acá para poder ver, pero después tienen manto hasta abajo, ¿no? Y también ni se les da posibilidad de estudiar y tantas cosas. O sea que, fíjense, pasaron 21 siglos y en algunas regiones la condición de la mujer sigue siendo bastante triste, ¿no? Pero como iglesia, y con esto termino, ¿no? Marquemos también la diferencia nosotros, como familia, en el amor que nos tenemos que tener, como padres, como esposos, como iglesia, porque eso también, aunque no guste a veces a los de afuera, es el cambio que nosotros tenemos que mostrar. Muchas veces se acercan a la iglesia porque ven también conductas distintas al mundo. Yo me acuerdo cuando era pibe, claro, algunos se burlaban de mí, pero cuando yo les hablaba el ideal de Dios para un matrimonio, y sobre todo cuando uno habla de la virginidad y de las relaciones sexuales, a uno lo veían como un loco, ¿no? Pero después cuando apretaba el zapato, a veces consultaban al loco, porque entendían que el loco tenía una moral distinta y se acercaban y era la oportunidad de que de predicar a Cristo, porque nosotros no predicamos la moral, predicamos a Cristo, porque si no es como escuchaba ayer, es pintar un muerto. Podés tener buena moral, pero si no tenés a Cristo seguís estando muerto. Entonces nosotros predicamos a Cristo, pero nuestros hechos tienen que ser vistos por los demás, que tiene que haber un cambio, no podemos ser iguales al mundo, ¿sí? Y eso es también de cada día, poder entenderlo para poder vivirlo.